Entonces vamos a comenzar con culminando la unidad anterior. Ya. Entonces nos falta ver un último tema que viene de la mano de la unidad de dinámica, ¿no? De la unidad de dinámica. Esperen un momento configurar esto con cuadrícula. Ya. A esto le llamamos choque o colisión, ¿no? Choque o colisión. Choque o colisión. Eso le llamamos nosotros. Choque o colisión. Ya. Esto ocurre cuando vemos en panorama dos objetos. Veamos que son dos esferas, son dos esferas, que una se dirige con la otra, ¿no? En este sentido, así. Y en un momento se van a chocar. Esta esfera tiene una masa, llamémosle masa uno y una velocidad uno. Esta esfera tiene una masa 2 y una velocidad 2. Esta esfera se va a chocar en algún momento, en algún tiempo, se van a chocar. Se van a chocar en algún momento, se chocan, ¿no? Y al suceder este choque puede ocurrir tres cosas, puede ocurrir tres cosas, tres cuestiones, tres cosas. Como número uno, puede ocurrir que ambos se repelen. Una vez que se chocan, ambos se repelen y tiran por su lado contrario otra velocidad, ¿no? Y a esto le llamamos masa uno y a esto le llamamos subvelocidad uno. Masa 2 y subvelocidad 2. Ya. Esta subvelocidad ya no es la misma que la anterior velocidad. En algunos casos puede llegar a casi igualarse y en otros no. ¿Ya? O en otros no. Pero chocan y se repelen. Ambos se van por su mismo lado, por su lado por donde han venido, pero ya en sentido contrario. El segundo caso, el segundo caso es el siguiente. Es que ambos chocan y se frenan seco. Entonces, masa uno y masa 2. La subvelocidad llegarían a ser cero. Si yo pongo subvelocidad uno es cero. Y subvelocidad 2 también llegaría a ser cero. ¿Ya? Se chocan y se quedan ahí quietos. Los dos han impactado y se detienen ambas esferas. Y como número tres, tenemos la posibilidad, ¿no? Hay la posibilidad de que un cuerpo, tal vez con mayor masa o mayor velocidad, provoque, ¿no? Que se lo lleva al otro, ¿no? Así, ya, provoca que se lo lleve. Masa uno, masa 2, velocidad, subvelocidad 2 y subvelocidad uno. Ahí. Entonces, hay tres estados. Uno, que ellos logren repelerse. Dos, que ellos logren chocar y quedarse quietos, ¿no? Y lo otro es que uno se lo lleva al otro.
En cualquiera de los sentidos. Puede ser que se vayan a la derecha como se vayan a la izquierda. Y tienen su nombre. Cada uno de estos choques tiene un nombre. ¿Ya? Tiene un nombre. Y aquí vamos a definir, ¿no? El nombre. Ya. Hay choques, ¿no? Que se llaman, así, ¿dónde está mi cursor acá? Le llamamos choque elástico. Cuando se chocan y cada quien va por su propio rumbo. Ya. Va por su propio rumbo. Ya. Ese es el choque elástico, ¿no? En todo caso. Luego existe el choque inelástico, que es aquel choque, ¿no? Que se deja llevar uno con el otro, ¿no? Uno con el otro. Ya. Choque inelástico. Y cuando ambos se detienen, sería un choque plástico. De esa manera. Un choque plástico. Entonces, en muchas preguntas de examen puede decirle que usted defina qué tipo de choque ha ocurrido, ¿no? ¿Qué tipo de choque ha ocurrido? Ya, ¿qué tipo de choque ha ocurrido? Entonces, para determinar estos tipos de choque existen fórmulas, ¿no? Existen fórmulas, ¿no? Existen fórmulas. En este tema nosotros vamos a utilizar una variable llamado E, que simplemente es un valor numérico, ¿ya? Es un valor numérico. Es un valor numérico. Ya, que lo vamos a llamar E. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está mi lápiz? ¿Qué otra? Ya. Es elástico cuando esa constante o ese valor numérico E es igual a uno. Cuando es igual a uno es elástico. Es plástico cuando esa E es igual a cero. Y es inelástico cuando esa variable E es mayor que cero, pero menor que uno. Mayor que cero, pero menor que uno. Eso significa que alguien se lo lleva. Uno de los cuerpos se lo lleva al otro, ¿no? Ya.
Ya. Pero ¿cómo se calcula este valor E? ¿Ya? Entonces, dentro del choque y colisión, nosotros vamos a tener dos ecuaciones. ¿Ya? La primera ecuación, ¿no? Pasa que no lo veo el puntero, a veces se oculta como que es chiquitingo el puntero, ¿no? Ya, la primera ecuación quiere decir que la masa uno por la velocidad uno, que esto es movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento, más la masa 2 por la velocidad 2 va a ser igual a la masa uno por la subvelocidad uno más la masa 2 por la subvelocidad 2. Esa subvelocidad es la velocidad que imprime el objeto después de colisionar. Como ven en el gráfico, más iría adecuado en el uno y en el 3 que aún tienen movimientos, digamos, ¿no? Entonces, ¿y por qué, profe, masa uno y masa 2? Porque estamos solo viendo de dos cuerpos, ¿no? Y los preguntas van a ser de dos cuerpos, por eso es masa uno y masa 2. Ya, masa uno y masa 2. Michael, ¿lo estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ya. Y hay una segunda ecuación. ¿Ya? Ahora viene la siguiente ecuación. Con dos ecuaciones nomás trabajamos en este ejercicio. La siguiente ecuación es E. E igual a la subvelocidad 2 menos la subvelocidad uno sobre la velocidad uno menos la velocidad 2. ¿Ya? Entonces, de esa manera, le voy a poner más claro los índices porque al parecer no se notaba. La subvelocidad 2 menos la subvelocidad uno. Y eso dividido a la velocidad uno menos la velocidad 2. Esa es la ecuación para hallar este valor E. Y con ese valor es que nosotros vamos a determinar si es un choque elástico, plástico o inelástico. De esa manera. Ya, a los apunte, por favor, su apunte para eso. Ya. ¿Es M o es U Es de la U, fórmula? es U, V, es una U. Que significa o hace referencia a la velocidad después del impacto, a la velocidad de cada uno de los objetos, pero después del impacto, ¿ya? Después del impacto. Ya no es la misma velocidad, porque en muchos de los casos no va a tener la misma velocidad con la que se colisionaron, sino que va a tener otra velocidad derivada. Por eso es que lo llamamos U. Ahora pasemos a hacer enunciados, ¿no? Unos ejercicios sobre esta unidad. Ahora sí lo ubico. Ya. Dice el enunciado lo siguiente. Dos cuerpos de masa, dice, ¿no? Dos cuerpos
de masa 2m, este enunciado nos da una incógnita llamada m, no es metro, 2 metros, no es 2 metros, es 2m. Quiere decir que hay un valor, una variable m que no sabemos cuánto vale, pero es 2m, ¿no? Dos cuerpos de masa 2m y el otro de masa m, ¿no? O sea, m es una variable ahorita que no sabemos cuánto vale. Pero sí sabemos que un cuerpo tiene dos veces ese valor y el otro cuerpo tiene una vez ese valor. Y con velocidades v, dice, ¿no? Punto y coma. Con velocidades v. Es otra variable v. Esa v puede ser 3 metros sobre segundo, 10 metros sobre segundo, pero no lo sabemos. Es una incógnita v, ¿no? Dice, ¿no? Se mueve uno contra el otro. Se mueve uno contra el otro. O sea, se impacta uno contra el otro. Luego del choque, el cuerpo de dos veces m, de masa de dos veces m, ¿no? Luego del choque, luego del choque, el cuerpo de masa, dice, ¿no? Cuerpo de masa de 2m retrocede con una velocidad, dice, ¿no? Retrocede una velocidad de velocidad dividido entre 3. Velocidad dividida entre 3. Determinar la velocidad del cuerpo, dice la pregunta. Según el enunciado, ambos cuerpos ocupan la misma velocidad. Por eso es que solo nos dice que estos objetos no se mueven a tal velocidad. Quiere decir que ambos tienen la misma velocidad. No, ambos tienen la misma velocidad. Ahora, para resolver este enunciado, nosotros debemos de ponerle signo a la fórmula que hemos hecho antes, ¿no? Y es el mismo signo de acuerdo al eje cartesiano que tenemos respecto a X, ¿no? Al eje X, ¿ya? Respecto a ello. Y sería lo siguiente. Sería lo siguiente. Enseguida, ya. Sería el siguiente. Nosotros vamos a agarrar, ¿no? Y vamos a graficar qué es lo que pasa. Hay un cuerpo que viene con una velocidad v y el otro cuerpo que viene con otra velocidad v, la misma velocidad. Uno de estos cuerpos tiene dos veces la masa, ¿no? Y otro tiene solo una, ¿no? Así, esa es su masa. Ya. Si vamos a datos, ¿no? Podemos decir que la masa uno es dos veces la masa y la velocidad uno es la misma velocidad v. La masa 2 es una masa y la velocidad 2 es v igual, ¿no?
de esa manera. También sabemos, ¿no? Que de uno de ellos, que sería el de 2m, retrocede con una velocidad de b sobre 3, digamos, ¿no? Entonces hemos dicho que este es el uno y este es el 2. Por lo tanto, la subvelocidad uno es igual a velocidad dividido entre 3. Y la subvelocidad 2 no tenemos, no sabemos cuánto es. Pero el enunciado dice que determinar la velocidad del otro cuerpo, dice, ¿no? Con qué velocidad retrocede el otro cuerpo. Entonces, nosotros hacemos la fórmula de masa uno por velocidad uno más masa 2 por velocidad 2 igual a masa uno por la subvelocidad uno más masa 2 por la subvelocidad 2. Ya, esa es la fórmula. Esa es la fórmula, ¿no? Pero no todo es positivo. Nosotros debemos saber cuál es negativo y cuál es positivo. Estos objetos llegan y se chocan, ¿no? Y se chocan. Y después sucede algo, que no se quedan quietos, hay un movimiento. Puede ser que el objeto 2 se vaya hacia allá y el objeto uno igual se vaya hacia allá, ¿no? O viceversa, puede ocurrir. Con tal que sabemos que los dos objetos están en movimiento. Están en movimiento. No es que colisionen y se quedan quietos, ¿no? Es por algo que el objeto uno tiene ya una velocidad después del choque. Entonces el objeto 2 igual puede que tenga otra velocidad después del choque. Ya. Entonces, eh, que lo usual es que interpretemos que si bien el objeto uno se retrocede, el objeto 2 igual. Entonces, tomando los ejes, las coordenadas, las líneas de coordenadas del eje X, este es positivo y este es negativo, está yendo hacia la izquierda. Este es negativo y este es positivo, ¿no? Y recuerden que acá es uno y sub 2, ¿no? De esa manera. Entonces, M1 y M2 son positivos. Lo voy a ir dejando ahí. Masa 1 es 2 veces M, multiplicado por la velocidad, positivo. Masa 2 es negativo, entonces menos masa 2, que es M nomás, por velocidad 2, que sería velocidad. Igual a masa 1, que en este caso ahora es negativo, y la masa 1 recuerden que es 2 veces M, por la subvelocidad uno, que es B sobre 3, ¿no? De este caso. Y más el 2 porque ahora se va a la derecha, más sería la masa 2 que es M nomás, por la subvelocidad 2 después de la colisión. Ya. Entonces, comenzamos a despejar porque el objetivo es encontrar, ¿no? La subvelocidad 2, que es lo que no sabemos. Lo demás está en otros valores, ¿no? Entonces, podemos ver un poco este tema acá. 2mb menos 1mb, eso prácticamente es 1mb, ¿no? 2 menos 1, 1, ¿no? Y positivo porque es el mayor. En acá, tendríamos menos 2m por b sobre 3, más m subvelocidad 2, ¿no? Subvelocidad 2. La subvelocidad 2, ¿no? En esta ocasión.
Ya. También nosotros podemos agarrar acá y ver que en todos lados hay una M, ¿no? Hay una M. Entonces yo puedo dividir entre M. Digo división con M, para que así cada uno de estos miembros se divida con M. Este se va a dividir con una M, esto acá se va a dividir con otra M y esto acá con otra M. ¿Qué nos ayuda esto? Nos ayuda a que esto con esto se vayan, este con este y este con este. Quedando únicamente velocidad es igual a menos 2 velocidad sobre 3 más la subvelocidad 2, ¿no? La subvelocidad 2. Entonces, despejando, tuviera velocidad más 2 veces la velocidad sobre 3 igual a subvelocidad 2. Y haciendo común denominador, tuviéramos que 3 subvelocidad más 2 veces la velocidad igual a la subvelocidad 2. Sumando sería 5 velocidad sobre 3 igual a subvelocidad 2. Y de esa manera yo encontraría el valor resultante del enunciado. Que la subvelocidad 2 es 5 por la velocidad y dividido entre 3. Esa B no quiere decir velocidad, sino que quiere decir que es una variable. Pasa que este enunciado ha decidido no entregar valores, sino entregar variables, ¿no? Y que juegue en función de eso. Dicen que hizo ahí, Sí. lo ordenó o qué, no ¿En qué entendí parte? esa parte. Ya. Lo primero que hice ahí fue simplemente restar. O sea, tengo 2 MB, así, menos MB. Y obviamente sí se pueden restar, ¿no? Es como decir 2 metros menos 1 metro, digamos, ¿no? Y quedaría 1 metro. Entonces eso es lo que hice ahí primero, restar. Luego me di cuenta que la M está en cada uno de los términos. Por lo tanto dije, divido a todos por M. Y de esa manera simplifico todas las M. Y llegamos a ese resultado. ¿Alguna otra duda que tuvieran? De los signos, ¿por qué esta vez M1 salió negativo y el M2 positivo? Porque son dos estados que ocurren. Primero ocurre esta acá. Se vienen los dos y se chocan. Y luego ocurre esto de acá. Se repele, digamos, ¿no? A diferentes velocidades. Ya, a diferentes velocidades. Entonces, en la primera acción, en el primer acto, el objeto uno está yendo hacia la derecha. Si nos basamos en las coordenadas del eje X, eso significa positivo. Y el segundo cuerpo está yendo hacia la izquierda. Entonces eso es negativo. Una vez que chocan y se separan, entonces vemos que el objeto 2 ahora se va a la derecha, entonces positivo, y el objeto uno se va a la izquierda, entonces negativo.
Ah, sí, ya entendí. Ya, ya. Entonces, las preguntas van a ser similar a esa, no, similar a ello. Y vamos a tener, bueno, vamos a ver otro enunciado donde vamos a ver, ya. Otro enunciado dice lo siguiente. Vamos a borrar esto acá. Dice lo siguiente. Dos cuerpos de masas iguales, masas iguales, quiere decir que ambos tienen la misma masa, digamos, ¿no? Chocan de manera elástica, dice, ¿no? Chocan de manera elástica, de manera elástica. El primero va, dice, ¿no? El primero va a 1,2 metros sobre, perdón, 1,2 por el segundo, y el otro hacia la derecha, dice, ¿no? Hacia la derecha, hacia la derecha. Y el segundo se encuentra en reposo, ¿no? El segundo se encuentra en reposo, ¿no? En reposo. Determinar las velocidades después de la colisión, ¿no? Determinar las velocidades. Las velocidades. Entonces, yo voy a graficar, digamos, ¿no? Un objeto que avanza hacia la derecha a una velocidad de 1,2 metros sobre segundo. Y una masa 1, digamos, que como no sabemos su valor, la vamos a poner m nomás, porque no sabemos su valor, pero sabemos que es igual que la otra. Luego hay un segundo cuerpo. Este es el cuerpo número uno. Y este es el cuerpo número 2 que está en reposo. Eso quiere decir que su velocidad es igual a 0 metros sobre segundo. Y su masa de este cuerpo 2 es igual a m porque dice que ambos tienen la misma masa. Entonces, al chocar va a provocar un choque elástico, digamos, ¿no? Un choque elástico. Y como han visto, no, anteriormente hemos visto, el choque elástico es cuando la variable E es igual a 1 y además es cuando se
repelen, ¿no? Se repelen. Entonces, asumimos que estos cuerpos se chocan. Acá el cuerpo uno choca con el cuerpo 2 y luego el cuerpo 2 se va para allá. Va con una velocidad 2 que no sabemos y una masa 2 que sabemos que es m, porque la masa no va a cambiar, será la misma. Y este otro objeto, la bola uno seguramente se va a repeler hacia atrás o hacia allá y no sabemos, ¿no? No sabemos lo que pasaría ahí, ¿no? Tal vez se queda quieto y solo dejó que el otro avance porque pasó toda su velocidad al otro objeto y él se quedó quieto, que es igual del fenómeno elástico. Entonces, no tenemos bien en claro, ¿no? La figura que estaría pasando ahí, ¿no? Por lo tanto, eh, hacemos la ecuación de masa uno por velocidad uno más masa 2 por velocidad 2 igual a masa uno por la subvelocidad uno más masa 2 por la subvelocidad 2, ¿no? Subvelocidad 2. Ya. Entonces, identifico en el primer caso es positivo y esto es neutro. Y en el segundo caso, esto es positivo, ¿no? Es positivo. Y el otro no sabemos qué símbolo tomará, si positivo o negativo. No sabemos qué tomará, ¿no? Por lo tanto, lo anotamos como positivo, todo, ¿no? Entonces, reemplazando valores, masa uno es masa. Velocidad uno sería 1/2 de metro sobre segundo, ¿no? Medio. Más masa 2 que sabemos que en este caso el objeto está quieto, entonces la velocidad 2 es cero. Por lo tanto, esto quedaría en cero. ¿Para qué operar más ello? ¿Por qué se quedaría en cero? Entonces, esto es igual a masa uno que sabemos que masa es m, por u, no, la subvelocidad uno más masa 2 por la subvelocidad 2. Como la masa 2 igual sabemos que es la misma masa, entonces todo lo estamos manejando como m, ¿no? Como m. Como m está presente en todos los términos, yo puedo realizar esta simplificación. De esa manera mato todas las masas y quedaría 1/2 de segundo por segundo, metro sobre segundo, igual a la subvelocidad uno más la subvelocidad 2, ¿no? Y no podemos esperar porque tenemos dos incógnitas que no sabemos qué valores tienen, así que no podemos avanzar más allá. Pero sí podemos aprovechar de otra ecuación, ya que el enunciado dice que es elástico y como es elástico, aquí abajito voy a poner E debe ser igual a uno. Y sabemos que este valor es igual a la subvelocidad 2 menos la subvelocidad uno dividido la velocidad uno menos la velocidad 2. Y como sabemos que es elástico y elástico ese valor tiene que ser igual a uno, entonces yo afirmo y digo, uno es igual a, ¿no? La subvelocidad 2 menos la subvelocidad uno sobre, ¿no? La velocidad uno que es 1/2, va 1,2 metros sobre segundo, menos la velocidad 2 que prácticamente es cero.
es cero, ¿no? De esa manera, entonces yo puedo llegar a despejar las variables y decir de alguna manera lo siguiente. Em, ya, esta acá es cero y sería uno por un medio de metro sobre segundo, igual a U2 menos sub uno. Uno por un 1,2, entonces queda 1,2 metros sobre segundo más su velocidad uno y eso es igual a su velocidad 2. ¿No? Entonces ya tengo una ecuación que me dice cuánto vale la subvelocidad 2 y tiene como variable la subvelocidad uno. Entonces agarro esa ecuación que le llamamos ecuación número 2 y a este número uno, entonces decimos ecuación número 2 en la ecuación número uno. Lo que nos dice que sea 1,2 metros sobre segundo va a ser igual a la subvelocidad uno más la subvelocidad 2, pero la subvelocidad 2 es 1,2 metros sobre segundo más su velocidad uno, ¿no? De esta manera. Metros sobre segundo, recuerden que es esto, ¿no? Entonces, puedo mandar de un miembro al otro miembro, ¿no? 1,2 metros sobre segundo y este 1,2 metros sobre segundo se viene acá, 1,2 metros sobre segundo igual, ¿no? A dos veces U sub 1, ¿no? Entonces, esto acá se restan, quedan cero igual a dos veces U sub uno. Y ese 2 pasa a dividir, entonces queda cero igual a U sub U1. Eso quiere decir que este cuerpo de acá ha tenido una velocidad uno igual a cero. Quiere decir que se quedó quieto el aire. Y seguramente el otro cuerpo, el otro objeto, continúa avanzando, ¿no? Continúa avanzando. Aquí ya hay una solución. Entonces llamémosle esta ecuación 3 y decimos 3 en ecuación uno, ¿no? Entonces sería 1,2 metros sobre segundo es igual a U sub 1 que es cero más U sub 2. Y esto nos diría que U sub 2 es igual a 1,2 metros sobre segundo. Y ese sería el otro valor. Ahí está. Sería eso. Parece un poco complicado, un poco chipado, pero no es muy complicado, ¿no? No solo son dos fórmulas basadas en cantidad de movimiento. ¿Alguna consulta? Ese 2 ¿dónde desapareció? ¿Cuál dos? Ahorita le digo. Ya. Vamos a hacerlo paso por paso eso. Aquí se quedó cero igual a 2 veces U sub uno. Despejando sería cero sobre 2 igual a U sub uno, porque 2 está multiplicando a U sub uno, entonces pasa al otro miembro a dividir. Y cero dividido entre 2 sigue siendo cero. Ya capté. Ya. ¿Alguien más con alguna duda? Nos faltaría avanzar presión, que lo vamos a dejar para el día de mañana. Es sencilla, es una fórmula como las anteriores de energía.
Son unas cuatro variables que interactúan y hacer un juego nomás entre ellas. Este es el segundo tema, ¿no es? No, este sigue El, siendo la unidad de dinámica y es el último tema en dinámica. No se olviden anotar cuando le pase el video de cuándo es elasticidad, cuándo es inelástico, pero elástico, inelástico y cuándo es plástico, ¿no? ¿Cuántos temas más falta para terminar la lección, Licen? Una unidad más falta. Esta y la otra. No, esta ya acabamos acá y mañana avanzamos mecánica de fluido, que solo sería el tema de presión, ¿no? Y con eso culminamos. ¿Alguna duda más? Ya, eso sería todo. Entonces, chicos, nos vemos mañana.